Damos gracias a Dios, ¿no? Porque empezamos ya este capítulo de Daniel 1. Pero es un privilegio cada día poder compartir la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Antes de iniciar, quiero invitar que nos acompañen en oración. Amante Padre, gracias porque eres bueno, misericordioso. La honra, la gloria es para ti. Estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres un Dios de sabiduría. Y bonito saber de que tú nos has dejado tu palabra. Estamos estudiando dos libros muy importantes para este tiempo del fin. Tanto Daniel como Apocalipsis. Hoy daremos inicio al primer capítulo de Daniel. Te pido que bendiga a tu hijo Michael Terán, que es el que está poniendo este tema. Y también sea tú poniendo la palabra adecuada en mi boca, el cual estoy moderando. Gracias porque eres bueno. Gracias porque está tu Espíritu Santo guiando en Jesús. Amén. Amén. Pues sí, ¿no? Michael Terán. Y empezamos, ¿no? Con el libro de Daniel. Pero antes de todo, danos un breve resumen de todos los capítulos anteriores que hemos estudiado, ¿no? Porque quizás hayan personas que recién estén viendo este capítulo. Mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, Misael Terán. Y hemos visto en los capítulos anteriores, primeramente, por qué estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, que son libros muy importantes para nosotros porque necesitamos preparación para los tiempos del fin y necesitamos amonestar al mundo. Y que Satanás está muy enojado por esto porque Claro. sabe que las profecías son para preparar a un pueblo de Dios. También habíamos visto la interpretación profética en el anterior capítulo y habíamos analizado el método verdadero de interpretación profética, el historicista, y cómo Satanás había hecho para cambiar este método y crear dos métodos falsos, el preterismo y el futurismo, para lograr hacer que el pueblo de Dios se confunda. Y habíamos visto, analizado los dos métodos, viendo sus enseñanzas erróneas, y habíamos sacado la conclusión de que en estos tiempos el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso debemos estar preparados, cimentados en la roca, porque Satanás está haciendo todo lo posible para que el pueblo no se prepare y no estudie las profecías. Eso es lo que habíamos estado viendo. Y concluimos, ¿no? De que el método verdadero de la interpretación profética es el método historicista, Historicista. ¿no? Que es el que nos lleva a la historia, determina el presente y nos lleva a un futuro. Con ese método podemos empezar a estudiar tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, que son libros proféticos donde ya se ha cumplido la profecía, otra se está cumpliendo la actualidad y se cumplirá a futuro. Bueno, y la primera pregunta, ¿no? Para este primer libro de Daniel, es ¿por qué fueron entregados en manos de Nabucodonosor? Porque sabemos de que Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, lleva cautivo al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, explícanos un poco por qué fueron entregados en sus manos. Vamos a leer el texto que habla JH y está en Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 2, que nos dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y aparte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor vino, cogió, atacó Jerusalén y llevó cautivos, y entre ellos estaba Daniel. ¿Y por qué fueron entregados en la mano de Nabucodonosor? Es porque el pueblo de Judá no había hecho caso a las amonestaciones que Dios les había dado mediante sus profetas.
Vamos a leer unas páginas de Profetas y Reyes y nos habla sobre esto, de que el pueblo de Judá no hizo caso a las advertencias de Dios. Nos dice: en el tiempo en que los mensajes de la condenación inminente eran comunicados con instancia a los príncipes y al pueblo, su gobernante Joacim, que debiera haber sido un sabio conductor espiritual, el primero en confesar su pecado y en ejecutar reformas y buenas obras, malgastaba su tiempo en placeres egoístas. Mire cómo era, ¿no? Estaban en un tiempo en que necesitaban advertencia, amonestación, pero ¿qué hacía el gobernante? Perdía tiempo en sus Placeres placeres egoístas. Sigue diciendo. Esto decía el gobernante: edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y esa casa cubierta de cedro y pintada de bermellón fue construida con dinero y trabajo obtenido por fraude y opresión. Sigue diciendo: se despertó la ira del profeta y por inspiración pronunció su juicio contra el gobernante infiel. Declaró: ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus salas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Reinarás porque te cercas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo justicia y juicio, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Con esta parte de Profetas y Reyes podemos darnos cuenta de la situación que pasaba en ese tiempo y que se quiere repetir a veces en nosotros. El pueblo de Judá estaba en una época en que estaban rechazando todas las verdades, estaban dejando al Dios verdadero y estaban siguiendo a sus ídolos. Y les envían los profetas y les amonestan, pero ellos seguían en sus placeres egoístas. Querían que edificar casas de cedro, una casa muy grande, y con el dinero del fraude y opresión es que estaba edificando esa casa. Y muchas veces nos pasa a nosotros igualmente. Hoy es un tiempo en que debemos prepararnos. Cristo viene pronto. Pero nosotros estamos como el tiempo que menciona aquí, buscando las riquezas mundanales, queriendo edificar una casa bonita, el sueño de todos tener una casa linda, y sin embargo no prepararnos y rechazar las advertencias de los profetas. Prácticamente yéndonos al contrario de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque eso mismo, ¿no? Dios lo que hizo con su pueblo fue eso: sacarlos de Egipto, conducirlos, para él mismo guiarlos y darles sus instrucciones a través de sus profetas, como vemos al paso de la historia. Pero a veces nos pasa, ¿no? Que tiene que venir la opresión, o tenemos que ser esclavos, nos tienen que llevar obligatoriamente para ahí sí reconocer de que andábamos en malos pasos, y por medio del dolor y por medio del sufrimiento saber de que lo que Dios quería era conducirnos por un camino del bien. Pero muchas veces, como pasa aquí, empezamos a satisfacernos a nosotros mismos, a querer acumular, a querer vivir para el mundo y no para las cosas de Dios, cuando sabemos que la consecuencia puede ser terrible si empezamos a ir por el camino contrario. Nos sigue diciendo la cita: mas tus ojos y tu corazón no son sino a tu avaricia, le dice al rey Joacim, y a derramar la sangre inocente y a opresión y a hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay de su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, y arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Eso está en el libro de Jeremías, como vimos ahí la cita. Sí. Muy terrible el juicio de Dios contra este rey, que a pesar de que recibió la amonestación, no hizo caso. Y eso es lo que le ocurrió a él. Nos sigue diciendo: a los pocos años este terrible castigo iba a caer sobre Joacim. Pero primero el Señor informó de su propósito resuelto a la nación impenitente.
El 4.º año del reinado de Joacim, habló Jeremías, profeta, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, señalando que durante como 20 años, desde el año 13 de Josías hasta este día, había testiguado el deseo que Dios tenía de salvarlos, pero que sus mensajes habían sido despreciados. Miren qué terrible, ¿no? Jeremías, 20 años amonestándolos y no hicieron caso. Y él escribe después un libro de lamentaciones, por eso le llaman a él el profeta llorón. Justamente por eso, porque él les amonestó, les lloraba, les imploraba, por favor, cambien. Y sin embargo no hicieron caso, y por eso es que él se lamenta después con la destrucción de Jerusalén. Muy terrible, y nos puede pasar a nosotros también. No es que nos pueda pasar, nos está pasando. Porque hoy en día Dios está molestando a su pueblo, porque prácticamente nosotros somos el Israel espiritual. Y a veces el Israel espiritual que somos nosotros, Dios nos está conduciendo por el camino para que podamos ir por una eternidad. Nos ha dejado la profecía y las estamos estudiando a la luz. Y Dios nos manda, hey, por aquí no hay, por aquí no es. Y nosotros somos tercos y nos estamos yendo por el camino que no es. Dios nos dejó estas cosas como ejemplo para que no hagamos como ellos hicieron. Seguimos con la cita. Y ahora el Señor les advertía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo, y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerlos contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por silbo, y en soledades perpetuas. Y haré que perezca entre ellos la voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta soledad en espanto, y servirá estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Por no haber hecho caso a las advertencias, Jeremías tuvo que decirles ya: se acabó su tiempo de gracia. Y les digo que de ahora va a venir Nabucodonosor, va a destruir esta ciudad, y ustedes van a tener que ser siervos de Nabucodonosor por 70 años. Muy terrible esta sentencia. Nos sigue diciendo: aunque la sentencia condenatoria había sido enunciada claramente, era difícil que las multitudes que las oían pudiesen comprender todo lo que significaba. Miren cómo estaba el pueblo. Muchas veces como nosotros, que teniendo aquí en Apocalipsis, en Daniel, todos los libros proféticos, no entendemos. Y si les enseñamos a veces, dicen es que es un libro que no vale. Igual que el pueblo que menciona aquí. ¿Qué opina usted, J.H.? Claro, es interesante. Y todo esto lo estamos volviendo a vivir. A veces, aplicándolo a la vida personal, Dios nos saca de la esclavitud del pecado para que andemos por la luz. Pero nosotros a veces nos cansamos de vivir en la luz. Y somos desobedientes, y nuevamente tenemos que volver hacia atrás. Y cuando ya vemos de que nuestra vida está en un borde, de que ya no hay solución, ahí queremos volver a clamar. Cuando bien podríamos haber sido de un principio caminar como Dios siempre ha querido conducir a su pueblo. Porque aquí vemos de que Dios siempre, a través de sus profetas, les anunciaba: arrepiéntanse, miren que yo quiero conducirlo, yo quiero andar con ustedes. Y todo esto se está volviendo a repetir y lo estamos viviendo porque nos estamos encontrando en la misma situación y quizá un poco peor que ellos. Porque a lo menos ellos hacían algo de caso, pero nosotros, por más de que vemos las evidencias, porque todo esto son testimonios que nos están edificando, nos están preparando para que cuando Cristo venga nosotros podamos conducirnos a la Canaán celestial. Recordando, dice:
a fin de que pudiesen hacerse impresiones más profundas, el Señor procuró ilustrar el significado de las palabras expresadas. Él ilustró. Él, para que entienda el pueblo, porque no entendía, estaba cegado, tan cegado y ya no lograba entender lo que el Señor le decía, que tuvo que ponerle como una ilustración, como una parábola. Ordenó a Jeremías que comparase la suerte de la nación con el agotamiento de una copa llena de vino de la ira divina. Entre los primeros que habían de beber de esta copa de desgracia, se contaba a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes. Les tocaría también a estos otros beber de la misma copa, a Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos y a sus príncipes, y a todo su pueblo, y a muchas otras naciones de la tierra, hasta que el propósito de Dios se hubiese cumplido. Ahí vemos el contexto histórico de lo que nos mencionaba en Daniel 1:1. Quizás parezca un poco triste esta escena, pero era una escena de juicio. Dios les había ya advertido muchas veces que dejen esos malos caminos, que vengan otra vez, vengan a mí, les decía. Por Jeremías, por Isaías, más de 20 años Jeremías profetizando y no le hicieron caso. Por eso Jehová permitió que fueran llevados con Nabucodonosor a Babilonia. Y los llevó, como nos decía en el versículo 1, dice, los llevó a tierra de Sinar. ¿Alguien recuerda qué es la tierra de Sinar? Sinar es donde se construyó la Torre de Babel. Después del diluvio, Sí. la primera que se rebeló contra Dios, ¿quién fue? La tierra de Sinar. Ahí se construyó la Torre de Babel como un ataque, ¿cómo podríamos decir? Un engreimiento contra Dios, porque dijeron, ¿saben qué? Esta torre, si viene un diluvio, no va a pasar nada. Y los lleva a esta tierra de Sinar. Pero a Daniel, a todos por castigo. Pero había algunos justos, igualmente, como Daniel y sus compañeros, que no habían hecho nada malo, sino que fueron llevados con un propósito. Ellos fueron llevados para testificar. Parece un poco triste esta historia, porque ¿a quién le gustaría ser separado de sus padres, de su familia? Y no se menciona qué les ocurrió a sus padres. Sin embargo, esto fue con un propósito también. Dios llevó a Daniel y a sus compañeros a la tierra de Sinar, donde se construyó la Torre de Babel, donde Nimrod había fundado las cabeceras de su reino, Nimrod. Y después, en este Babel o Babilonia, donde se construyó esta ciudad Babilonia, comenzó la idolatría, era la oposición a Dios. Sí. Ahí se fundó la adoración babilónica, que constaba igualmente de la adoración de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y esto fue pasando a través de la historia, surgieron de ahí todos los ídolos y dioses falsos que adoraban en la antigüedad y hasta ahora. Y siguió pasando de la historia hasta que otra vez se consolidó en la religión católica. Por eso vemos la Virgen María, el niño Jesús, pero es un falso niño Jesús, no es el niño Jesús verdadero, no es Jesús. Y el Padre, que están mal representados ahí. Sí. Así es como fue pasando esta adoración babilónica que surgió justamente a donde fue Daniel, en Babilonia. En Babilonia también surgieron las sociedades secretas, el satanismo. Todo lo que hoy conocemos como la masonería, los Illuminatis, ellos primero surgieron aquí, en Babilonia. Pero Dios les quiso dar una oportunidad a Babilonia, para que en el día de juicio no tengan que decir, es que tú no nos mandaste a nadie, porque ahí si no fuera un Dios injusto. Claro. Dios les mandó a alguien que les advierta igualmente, que les predique la verdad. Y por eso es que a esa ciudad tan corrompida por la idolatría, Dios llamó a Daniel para que le fuera testigo, nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro. En Testimonios para la Iglesia nos dice, de modo que en Daniel Dios puso una luz al lado del trono del imperio más grande del mundo para que todos los que desearan pudieran aprender del Dios viviente y verdadero. Muy, muy bonito, ¿no? Qué amor de Dios en mandar a un representante. Dice, Dios llamó a Daniel para que le fuera testigo, y más abajo nos dice, Dios
que Dios puso a Daniel al lado del trono del imperio más grande del mundo, para que todos los que desearan pudieran aprender del Dios viviente y verdadero. Y eso mismo nos está pasando en la actualidad. Digo que lo bonito de estos libros y lo que he podido aprender, de que estos libros, que el mismo enemigo ha querido que los mantengamos cerrados, tanto el libro como de Daniel Apocalipsis, que por los símbolos, bueno, todo lo que se habla ahí, son libros que nos van contando la historia pasada, y si nos ponemos a analizar la historia presente que cada uno de nosotros estamos viviendo, estamos casi en lo mismo. Porque es que muchas veces no hay conciencia cuando alguien llega a tocarnos la puerta y nos regala, bien sea un libro que hable la palabra de Dios o nos diga, mira, Dios está pronto a volver, arrepiéntete. Porque así como estas citas nos están confirmando, Dios permitió. El pueblo estaba en desobediencia, pero entonces Dios en su infinita misericordia, en su amor infinito, lo que hace es que cojan al pueblo, Babilonia los llueve como esclavos. Pero dentro de ese pueblo había gente temerosa. Y aquí mismo es para que Babilonia también sepa de que a través de ellos el mensaje Dios también se los estaba dando. Y eso mismo nos está pasando hoy en día. Muchos aceptamos, muchos rechazamos. Y también nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 291, en medio de una nación de idólatras, Daniel habría de representar el carácter de Dios. Así que Dios les envía un representante suyo para que en su infinito amor, si fuera posible, Babilonia no se pierda, sino que tenga esa luz y acepten esa luz. Y quiero compartir una cita que la encontramos en Daniel 1:3. Y dijo el rey a Apenaz, príncipe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Es importante, ¿no? De que aquí nos dice de que el príncipe de los eunucos da la orden que de Israel trajesen el linaje real de los príncipes, porque ellos sabían, ¿no? De que ese pueblo era el pueblo de Dios. Y así como en todo, ¿no? Satanás tiene también sus líderes, Dios tiene sus líderes. Y ellos saben que Dios tiene gente sabia proclamando la verdad. Así que la siguiente pregunta, ¿pertenecía Daniel al linaje real? Claro, en el anterior versículo nos dice que Aspenaz, príncipe de los eunucos, manda que cojan a los príncipes de entre los cautivos y los traigan al palacio. Y entre ellos fue traído Daniel. Y esto nos confirma el espíritu de profecía, nos amplía aún más lo que dice la escritura. Nos dice, cuando en lo antiguo Dios daba luz a su pueblo, no obraba exclusivamente por una sola categoría de individuos. Daniel era príncipe de Judá. Miren lo que era Daniel, era un príncipe. Isaías era también de estirpe real. David y Amós eran también pastores de ganado. Zacarías era un cautivo vuelto de Babilonia. Eliseo era un labrador. Y ahí está una parte clave muy bonita. El Señor suscitaba como representantes suyos a profetas y príncipes, nobles y plebeyos, y les enseñaba las verdades que debían transmitir al mundo. Dios no hace acepción de personas. Él elegía al que estaba dispuesto a proclamar el mensaje. Él no se ponía a elegir a los mejores, a los más estudiados, porque mucho después, cuando Jesús vino a la tierra, eligió ¿a quiénes? A los pescadores, gente que prácticamente no era renombrada. Eligió a pescadores, pero no fue necesariamente porque eran pescadores, sino porque ellos se dejaron guiar. Igualmente, Dios dice, suscitaba como representantes suyos a profetas y príncipes, nobles y plebeyos, y les enseñaba las verdades que debían transmitir al mundo. De igual forma nos puede decir a nosotros, no es necesario que seamos príncipes o grandes, estudiados, de renombre, sino que simplemente es que digamos como Isaías, al llamado de Dios. ¿Cómo dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí, porque es que lo que Dios no mira
prácticamente los títulos o los renombres o si somos reconocidos. Dios siempre está mirando el corazón, porque ya que nombramos aquí a David, quiero nomás hacer aquí este aporte importante. Cuando Dios manda a Samuel a la casa de David para que unja a David, Samuel se fijó en un hermano fuerte, pero ¿qué le dijo Dios? No, yo miro el corazón, no la apariencia. Y él dijo, ve, pregunta si tiene otro hermano. Y fue ahí que mandó a llamar a David. ¿Dónde estaba David? David estaba cuidando de las ovejas. Y ahí fue el momento en que David fue ungido. Y así mismo es. Para este tiempo que estamos viviendo, muchas veces pensamos que son las personas de renombre, las personas que más reconocían, las que van a proclamar esta presencia de verdad. Y desafortunadamente esas personas de renombre, en vez de estar proclamando una escritura y el mensaje de verdad, no lo están haciendo. Y por eso Dios está a las personas que se disponen, porque lo veíamos en los capítulos anteriores, revelando esta verdad para que la proclamen al mundo. Entonces aquí sacamos de conclusión que Dios eligió a Daniel no porque fue un príncipe de Judá, sino porque él permitió que Dios le enseñara. Le permitió a Dios que lo cambiara, lo transformara. Y vamos a continuar con la lectura de el libro de Daniel capítulo 1. Vamos a los versículos del 4 al 6 que nos dicen. Habíamos visto primeramente que mandó a traer, ¿no? Sí. Y ahora nos dice también más especificaciones que pide Aspenaz para que lleven a los muchachos. Dice, muchachos en quienes no hubiese mancha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos los hijos de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que manda a traer primeramente con la selección, como decíamos, ¿no? De las apariencias. Ellos buscaban las apariencias, decían el que sea, en otras palabras, más guapo, Sí. el que no tenga alguna imperfección, que sea muy entendido, que se lo vea erudito, por poco. Sí. Y manda a traer, y entre ellos fueron llevados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero ahí está una clave, ¿no? Que dice muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Por eso es muy importante, ¿no? De que Dios requiere eso, la disposición. Y entender de que estos muchachos estaban dispuestos. Ellos no se negaron a ese llamado. Pero yo creo que ellos en la mente tenían siempre que todo lo que deberían hacer, principalmente era glorificar a Dios. Y cuéntanos un poco, ¿cuál era la edad de Daniel y sus compañeros para ese entonces? Porque es que cuando hablamos de muchachos, nos referimos a jóvenes. Entonces, cuéntanos. Claro, como habíamos leído en el versículo 4, nos dice que llama a muchachos en quienes no hubiese mancha alguna. Muchachos. Y el espíritu de profecía en la matutina, alza tus ojos, nos habla de la edad de Daniel. Nos dice, Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad, porque se lo llama un muchacho, lo que significa que estaba en la adolescencia. Miren a esta corta edad. Dios lo llama a Daniel, lo separa, mire, estaba ya tan preparado, se había dejado que Dios lo transforme y le enseñe las cosas, que a los 15 o 16 años él ya estaba preparado para dejar sus padres y para ser, como habíamos visto anteriormente, un representante de Dios en medio de una nación idólatra. ¿Sigan? Por eso es muy importante, ¿no? Porque quizás, ¿no? Ya que hablamos de la edad de adolescencia, todo también influye en cómo se instruye a ese niño, ¿no? Porque si en los primeros años yo a ese niño lo empiezo a instruir conforme a la palabra de Dios, a darle el alimento espiritual antes que el alimento del mundo, porque muchas veces en eso es lo que fallamos. Y quizás yo creo que, quizás no,
Daniel recibió una educación a las cosas espirituales que cuando él estuvo dispuesto a que lo llamara, fue ahí que lo resaltamos, ¿no? Porque este libro de Daniel resalta mucho a Daniel y a sus compañeros por eso, porque recibieron una educación de una manera tan espiritual que aún viendo se notaba la presencia de Dios en ellos. Un ejemplo muy bonito para los jóvenes. Claro. Daniel a los 15 o 16 años de edad había ya salido, no por él mismo, sino que Dios lo tomó para que él sea un representante suyo en Babilonia. Daniel ciertamente había estudiado Proverbios, Eclesiastés mejor dicho, donde dice: acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, Antes de que lleguen los días malos y digan en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Daniel se había acordado de que hay que acordarse de Dios, hay que Claro. estudiar la palabra de Dios, no cuando uno está bien, Claro. cuando uno ya está a punto de morir, Sí. sino cuando es joven. El joven. Por eso es muy importante, ¿no? Porque es que si vemos, Daniel fue llevado, ¿no? Y a un pueblo idólatra, a un pueblo donde abundaba el pecado. Y muchas veces la excusa de nuestra juventud es esa, no, es que estoy rodeado de gente que prácticamente no vive conforme ni piensa lo que yo quiero. Pero aquí hay un ejemplo clave y aquí el mismo espíritu de profecía nos dice 15 y 16 años. Según a mí cómo me han educado, así mismo yo soy en un futuro. Y claro, podríamos añadir que la edad de Daniel dice lo que significa que estaba en la adolescencia. Muchos psicólogos, personas hablan que esta edad de Daniel, o 15 o 16 años, la adolescencia, es la etapa más difícil que los jóvenes pueden atravesar. Le llaman incluso la edad del burro, sí. que es muy terrible. Sí. Pero aquí nos confirma que en la Biblia no se registra ninguna edad del burro. Cuando un niño es instruido fielmente en la palabra de Dios y se deja usar por Dios, él nunca va a tener ninguna edad del burro, sino que va a poder incluso hacer como Daniel, claro, un representante de Dios en medio de una nación o un mundo de idolatría. Vamos a continuar en la lectura de Daniel 1, vamos por versículos del 6 al 7. Nos dice: y estaban entre ellos de los hijos de Judá, nuevamente repitiendo, sí, de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y llamó a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Algo inusual, parece raro que les cambien los nombres. Dice que le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Así que podríamos decir que hubo algún trasfondo detrás de esto. El diablo no es que lo cambiaba por casualidad, sino que puso esta idea en el rey, en Aspenaz, para que haya algo. Por eso es muy importante conocer cada persona que estamos aquí y nosotros, ¿por qué? ¿Por qué el rey Aspenaz le cambia los nombres a ellos? ¿No? Porque sabemos que ellos eran el pueblo de Dios. Y usted sabe que cada nombre tiene un significado. Entonces, ¿por qué surgió ese cambio de repente, repentino? Vamos a leer el Profetas y Reyes, página 352, donde nos habla el propósito de este cambio de nombres. Nos dice: los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba esto obtener gradualmente.
Miren lo que nos dice, que los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres bonitos, con significado hermoso, Sí. para que esperaban ellos que con ese nombre sean lo que significa. Pero el rey, ¿qué hizo? Dice que no obligó, no dijo, ¿saben qué? Aquí se hacen idólatras a muerte. Sino que esperaba obtener eso gradualmente. Justo lo que ahora también está haciendo Satanás. Primero utilizó esto de la fuerza, como habíamos hablado en la interpretación profética sobre la época oscura, donde Sí. se levantaron en medio de una persecución. Primero usó esa fuerza, la fuerza política, la fuerza del poder, pero ahora está usando otra táctica. Está usando como en Daniel. Sí. Dice, esperaba obtener esto gradualmente. Nos sigue diciendo la cita, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndoles en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Así que vamos a ver los nombres, ahí los pueden ver en pantalla. Daniel significa Dios es mi juez. Muy bonito nombre. Sí. Y los padres deben haber esperado que Daniel sepa eso, que Dios está juzgándolo a él En todo lo que en hace. todo lo que hace y por eso debe ser muy fiel. Ananías significa Jehová es misericordioso. Misael significa pertenezco a Dios. Y Azarías significa Jehová. Nombres muy hermosos. Sí, claro. Que los padres esperaban que estos rasgos se desarrollen en sus hijos. Pero el rey, miren lo que hizo. Como esperaba, es obtener la idolatría y hacer que Daniel y sus compañeros se vuelvan idólatras. Les cambia de nombres que daban otros significados. Miren lo que significa Belsasar. Significa Bel protege la vida del rey. Bel era el dios oficial, podríamos decir, Sí. de Babilonia. Sadrach se parece en el idioma babilonio al dios Marduk, al nombre del dios Marduk. O en hebreo significa la revolución del sol. Miren cómo les cambia, ¿no? De Ananías, que significa Jehová es misericordioso, ahora le pone la revolución. La revolución del sol. El sol era también un dios que representaba a Nimrod en los tiempos babilonios. Mesac, hasta ahora no le encuentran el significado, pero debemos nuevamente recordar que todos estos nombres el rey les puso para que abandonen a su Dios verdadero y se vuelvan idólatras. Abednego significa siervo del Dios Nabu. Ahí podemos ver este cambio total, cambio como el Nabucodonosor quería hacer que ellos se vuelvan idólatras, pero con la psicología, como a veces decimos, usando sugestiones, despacito, obteniendo esto gradualmente. El rey quería transformar a Daniel y a sus compañeros en babilonios, dándoles primeramente una educación de Babilonia. Claro. Eso está en el versículo 4. Porque con la educación se puede obtener mucho. Les enseñan, podemos ver en la actualidad cómo es muy poderosa la educación. Podemos ver a miles de jóvenes cristianos que entran a las universidades y salen. Cambian. Su pensamiento cambia totalmente. Que he visto por experiencia propia cómo entran orando a Dios y a la final de todo se vuelven altateos. Porque la teología, el estudio de la educación de hoy, desafortunadamente, es el enemigo el que lo está dirigiendo. Primero esperaba con la educación, como decíamos, esperaba Sí. que él entre con todos sus principios, todo, y que gradualmente vaya perdiendo, poniéndolo en trato íntimo, dice, con la idolatría, poniéndole con prácticas paganas para que se vaya degradando poco a poco cada nivel, estos 3 años que iba a estudiar, y salga adorando a sus dioses. Primeramente esperaba con esto. Segundo, le puso nombres babilonios. Como habíamos visto, estos nombres que cambiaban el sentido original de sus nombres. Les ponían nombres que exaltaban a dioses falsos. Y tercero, esperaban
lo que nos decía en el versículo 7, que les dio de la comida y el vino, que ¿quién bebía? ¿Quién comía eso? El rey de Babilonia, los babilonios. Y esa comida era buena, muy No, saludable. nunca. Era una variedad completa de carnes, vino emborrachador, como dice, el vino es alborotador, la sidra es escarnecedora, y con esto, especialmente con la comida, esperaba nublar sus sentidos. Su sentido, claro. Nublarlos de tal forma que cuando los eduque, ellos simplemente acaten Sí, acaten y sean obedientes. idólatras. Mucho esto se parece, mejor dicho, es como ahora. Sí, claro. En estos tiempos también el diablo quizás no nos cambie de nombres, pero sí nos da la educación y la comida babilonia. Bueno, posiblemente el diablo no nos puede cambiar de nombre, porque puede ser algo difícil, ¿no? Porque según como te registres, así morirás con el mismo nombre. Pero sí nos puede crear una identidad falsa. ¿Sí me hago entender? Porque, por ejemplo, a Daniel, a Michael, a ellos se les cambió el nombre por otro nombre y ellos ya sabían su significado de sus nombres. Pero hoy en día el enemigo está creando identidades falsas, de que yo no valgo la pena, de que mi vida no tiene sentido y nos vamos identificando según con nuestro pasado y es ahí donde vamos perdiendo la esperanza. Entonces puedo aplicar a no cambiar los nombres como la identidad que nos puede O dar. también quizás como ahora que buscamos parecernos, ¿no? Sí. Buscan los jóvenes especialmente parecerse a un famoso. cantantes, a famosos, e incluso los apodan con Sí, los nombres de los con los famosos y nombres de se los visten famosos, como sí. los famosos, quieren ser Sí, como ellos. Y usa estas técnicas que vemos, la educación, los nombres y la comida. Igualmente, quiere que desde chiquiticos los niños vayan, no que les enseñen los padres, sino que vayan a la guardería, si es posible, cosa que ni siquiera puedan tenerlos en sus brazos, sino que vayan de una vez allá, que después vayan al jardín, a primer grado, a segundo, así, al bachillerato y luego a la universidad, cosa de él tener toda la vida, meterle enseñanzas erróneas. Así que cuando salga de todo esto, el diablo espera obtener a un siervo, pero no para Dios, sino para él. sino para él, igual que quiso con Daniel. Y además de eso nos da la comida babilonia, una comida mal nutrida, que nubla los sentidos y daña nuestro organismo. Y fuera de eso trae la consecuencia de muchas enfermedades, que a la final de todo muchas de esas enfermedades nos tienen que obligar a volver a la dieta original, que es a una comida más liviana, una comida que nutre, una comida más vegana y seleccionada. Nos da estas cosas para que seamos instruidos por el mismo diablo en la educación y para que en caso de que todavía tengamos algo de claridad en nuestra mente, nublarla. Sí. Y así hacer que nosotros seamos siervos de Satanás. Por eso es muy importante, y yo hago un llamado, ¿no? A que nosotros tengamos claro de que Dios nos ha escogido y Dios a través de su sacrificio de Cristo Jesús hizo provisión para todas las personas. Y Dios nos deja esta profecía, tanto de Daniel y Apocalipsis y toda la Biblia entera, con ejemplos grandes. Porque hoy en día un joven a la actualidad no puede tener el curso de decir, no, es que yo no sabía, no, es que yo no puedo. Porque es que aquí es muy claro y aquí nos están mostrando jóvenes de 15 a 16 años, donde hoy en día los psicólogos, los científicos demuestran de que no, de que a esa edad es la edad del burro y que ellos es una edad crítica, difícil, que hay que dejarlo, no. Porque mire la edad de ellos. Y esto es un ejemplo vivo. Y solamente estamos hablando de ellos, porque si nos iríamos José, el mismo David y otros jóvenes que nombra la Biblia, ¿no? Que siempre glorificaron a Dios. Pero Satanás eso es lo que quiere, a través de una falsa educación, que es lo que se ha ido introduciendo, a través de un cambio de identidad o un cambio de nombre o de la comida, mantenernos bajo su dominio.
Y en vez de nosotros cada día conducirnos para el bien, nos estamos conduciendo para la perdición. Satanás sabe que los jóvenes en manos de Dios son una poderosa fuerza. Una poderosa fuerza, sí. Pero por eso es que él busca. Él ahora lo que ha estado atacando es a los jóvenes. Sí. Para que ellos nunca sean representantes de Dios. Para que ellos nunca puedan testificar que hay un Dios verdadero. Y así poderlos transformar a imagen de él, o sea, del diablo, y llevarlos a la perdición. Por eso hacemos nuevamente este llamado. Los jóvenes son una poderosa fuerza, igual como Daniel fue un representante de Dios a los 15 años, Dios puede hacer a los jóvenes representantes de Dios en este mundo sombrío. Y como dice, ¿no? Yo sé que cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, también tuvieron que pasar pruebas. Pero esas pruebas de Daniel en Babilonia con sus amigos las veremos en el siguiente capítulo. Así que nos acompañan y oramos. Amante Padre, gracias porque eres bueno, misericordioso y tú nos estás guiando. Estamos aquí humillados delante de tu presencia y qué bonito ejemplo el de Daniel y sus amigos cuando fueron llevados a Babilonia. Un pueblo lleno de idolatría, un pueblo que estaba contaminado. Hoy en día quizá hay muchos jóvenes que se encuentran en una situación similar, pero es momento de tomar una decisión y es momento de dejarnos guiar por ti. Ayúdanos, Señor, a que te glorifiquemos en todo lo que hagamos. Gracias porque nos acompañan. Gracias por este tema, Señor, que ha sido de bendición. Sigue bendiciendo a tu siervo Michael Terán y a todas las personas que cada día ven esta serie de Daniel y Apocalipsis. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Amén.